Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a este tiempo de palabra y oración. Te enviamos un saludo a los pastores Jaime y Mercedes Soberanis y estamos muy contentos de poder llegar a tu hogar con el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, estamos en el mes de octubre. El tiempo ha pasado volando y ya nos estamos acercando al fin de año, pero aún no ha terminado y sabemos que el Señor tampoco ha terminado. Él está haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros y a través de su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, estamos siendo transformados, renovados, limpiados y preparados para lo que viene. Así que recibimos este mes de octubre con mucha fe, con mucha esperanza y con una gran expectativa de lo que Dios ha de hacer en su pueblo, en su iglesia, con sus hijos. Así que mucho ánimo y enviarte un abrazo muy grande donde quiera que estés escuchando este audio. Y vamos a ir a la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9, me gustaría que me acompañaras para leerlo. Y dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Y lo primero que leemos aquí es que todos debemos ser de un mismo parecer, un mismo sentir, una misma forma de pensar. Pablo hace un llamado en 1 Corintios 1:10 diciendo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Así que es muy importante la unidad que nosotros debemos de mantener como iglesia, como pueblo del Señor, y poder también tener una misma manera de pensar. ¿Y en qué debemos de pensar de la misma forma? Bueno, aquí el Señor a través de su palabra nos habla de en qué debemos de tener una misma manera de pensar. Y número 1 dice, en tener compasión unos de otros. No dice en tener compasión de los pobres, lo cual debemos tener. No dice tener compasión de los necesitados únicamente. Dice tener compasión unos de otros. Y es que a veces se nos hace fácil ser compasivos cuando se trata de un extraño, pero debemos mostrar esa misma compasión para con nuestra familia, nuestros hermanos de la iglesia, para con los demás. Lo segundo dice, amándonos fraternalmente, o en otra versión dice, ámense como hermanos y como hermanas. Y claramente aquí no solamente se refiere a nuestros hermanos de sangre, sino también a aquellas personas con quienes no compartimos la misma sangre en lo físico, pero sí la misma sangre en lo espiritual. Pues lo que nos hace llamarnos hermanos en Cristo es que hemos sido lavados por la misma sangre y venimos a ser parte de la misma familia, la familia de Dios. Así que es importante que en esto pensemos de la misma forma, en que debemos amarnos unos a otros
como hermanos y como hermanas. Es un amor entrañable, un amor fraternal, el estar dispuestos a dar nuestra vida unos por otros. Lo tercero dice, de buen corazón y con una actitud humilde. Debemos de pensar de esta misma forma, en que debemos de tener un buen corazón y también debemos de tener una actitud humilde. Es decir, ser misericordiosos, ser amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino la palabra de Dios dice que en vez de responder con maldición, respondamos con bendición. A esto nos ha llamado el Señor como hijos de Dios, como su iglesia, y de Él recibiremos bendición cuando nosotros actuamos de esta forma y pensamos de esta forma. La iglesia del Señor debe ser conocida por el amor de Dios, por la unidad y porque tenemos una misma manera de pensar en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Lamentablemente hoy en día estamos viviendo mucha división en el cuerpo de Cristo, una manera de pensar muy diferente unos de otros, pero cuando vamos a la palabra de Dios vemos que es todo lo contrario lo que Dios desea para nosotros. Él desea que nosotros podamos tener una misma forma de pensar, de sentir, de convivir, de mostrarnos ese afecto, ese amor unos con otros. Y lo que viene a continuación es muy importante, porque en el versículo 10 dice, porque la Escritura dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Y cuántos de nosotros no deseamos disfrutar la vida y ver muchos días felices? Yo estoy segura que todos deseamos disfrutar de la vida y ver muchos días felices, pero para ello es importante que nosotros podamos refrenar nuestra lengua de hablar el mal, de hablar chismes, de hablar mal de otros, de decir mentiras. Debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos en las redes sociales. Esto tiene mucho que ver de lo que el pastor nos hablaba el domingo sobre tener nuestro oído afinado y tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando, con las conversaciones que en nada aprovechan. Debemos de tener cuidado como hijos de Dios, como cristianos, de hablar mal de los demás, hablar mal de pastores, hablar mal de iglesias, de hermanos, de los vecinos, incluso de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Es muy delicado el no tener cuidado en refrenar nuestra lengua y no hablar el mal. Esto a Dios no le agrada y como consecuencia no vamos a disfrutar de una vida feliz, no vamos a disfrutar de días felices, porque normalmente los que hablan el mal de otros, los que viven quejándose de otros o quejándose de la vida o mintiendo sobre las personas, normalmente son personas llenas de amargura en el corazón, llenas de resentimientos o incluso personas que no tienen nada que hacer
y por eso están hablando mal de otros. La iglesia del Señor debe cuidarse de esto y no caer en esta trampa del enemigo que solo trae división. Debemos hacer el bien, buscar la paz y esforzarnos por mantenerla, como dice su palabra. Habrá la tentación de perder la paz cuando estamos escuchando lo que no debemos, cuando estamos en conversaciones que no debemos, pero debemos esforzarnos por mantener la paz. Y para ello debemos apartarnos de aquellas personas que solo viven en contiendas o hablando mal de otros o juzgando. Debemos orar por ellos, pero no permitir que esto nos contamine y que venga a afectar no solo nuestra vida, sino también nuestra relación con Dios. La palabra de Dios dice que los ojos del Señor están sobre aquellos que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos o atentos a sus oraciones. Quiere decir que Dios no presta sus oídos o sus oídos no están atentos para aquellos que no buscan hacer lo bueno. Muy al contrario, Él está en contra de aquellos que hacen el mal. Y aquí como cristianos debemos prestar atención, pues al Señor no le agrada tanto el que mata a otra persona, porque eso lo vemos como algo muy malo, pero tampoco le agrada que estemos hablando mal de otros, que estemos hablando mentiras sobre las personas, que estemos en chismes, que estemos haciéndole daño a nuestro prójimo. Eso a Dios tampoco le agrada. Así que como cristianos debemos de tener mucho cuidado. Yo estoy segura que todos queremos disfrutar de esta vida que Dios nos ha dado. Es un regalo de Dios. Y queremos tener días felices. Aquí dice muchos días felices. Y es por eso que yo quiero invitarte a que hoy nos pongamos de acuerdo. Y que le pidamos al Señor que como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como hijos de Dios, podamos tener una misma manera de pensar. Que podamos pensar como dice su palabra, siendo compasivos, misericordiosos, amarnos unos a otros como hermanos, ser amigables, no regresar mal por mal, sino más bien bendecir a quienes nos maldicen. Esforcémonos por mantener la paz, el amor y la unidad, y seremos una iglesia que le envíe el mensaje de salvación al mundo, no solo con palabras, sino con hechos, y con la demostración del amor, de la misericordia, de la bondad y del poder de Dios a través de nuestras vidas. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra tenemos ese modelo, tenemos esa instrucción, esa enseñanza, esa dirección que nos da el Espíritu Santo de cómo vivir, mi Señor, en este mundo, Padre. Sabemos, mi Señor, que tú nos has llamado a ser luz, que tú nos has llamado a ser un reflejo de tu amor. Y te pedimos, mi Señor, que como iglesia, toda tu iglesia, mi Señor, podamos tener una misma forma de pensar, que podamos ser compasivos, misericordiosos, no estar en pleitos, en chismes, juzgándonos unos a otros, hablando mentiras, criticándonos, porque sabemos que esto no te agrada, Señor, y que mientras estemos en esto, mi Señor, estaremos orando, pero tú no prestarás tus oídos a escucharnos porque no te agrada, mi Señor. Hoy te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a poder tener esta misma forma de pensar como tú piensas, mi Señor, y que podamos ser de ejemplo, de testimonio y un reflejo de tu amor, mi Señor.
que no solamente prediquemos con palabras, sino con hechos, y que estemos dispuestos a ser luz a las naciones, luz en nuestra nación, luz en nuestro hogar, luz en la iglesia, luz en ese ministerio en el cual nos congregamos, que seamos luz entre nuestros amigos, dando un ejemplo y un testimonio de tu gran amor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.